Hola, ¿cómo están? Somos Sol y Mati en Dando el Salto y queremos mostrarles nuestra camper por dentro y por fuera, hacerles todo un tour. Así que acompáñenos. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Bienvenidos a nuestra casita. Permiso. Con confianza. Bueno, zapatillas Zapatillas fuera acá. fuera. Es ley, es regla. Visita o quien sea, zapatillas fuera. Porque así se mantiene aparte más limpio más tiempo. Bueno, arrancamos por el comedor. Tenemos dos asientos bastante cómodos y amplios. Una mesa que se desarma y se hace cama. Espacio para guardar cosas. Bueno, acá tenemos libros, documentación, básicamente eso, más que nada. En este tenemos cosas de cocina, Vasos, platos. licuadora. Mi primer. En este guardamos compus, mensajes para los ladrones y demás cosas. Cables. Abajo de los asientos también tenemos espacios de guardado y acá tenemos las zapatillas. De este lado tenemos zapatillas, allá está el boiler, el termotanque con agua caliente. De este lado también tenemos espacio de guardado acá abajo. No, amor. Ah, no, de este lado no. De este lado tenemos El tanque de agua. exactamente el tanque de agua. Que tiene dos tanques de agua, uno está acá y otro está abajo de la camioneta. Bueno, podemos mostrar que acá tenemos la ventana. Estas cortinas que permiten que no se vea. Esto es también Sí. una cosa que no funciona bien. Se levanta y se oscurece bien. Y acá arriba tenemos la tela mosquitera que la bajamos, se traba y podemos abrir la ventana tranquilamente sin que entren mosquitos de afuera ni ningún bicho. Sí. Cerramos las cortinas A su vez tiene blackout también, las cortinas y blackout. podemos cerrar con otra cortina más oscura para que no entre la luz. Acá tenemos un parlante que cuando está encendida el camper podemos escuchar música y también tiene parlante hacia acá. Una lamparita Sí. de lectura. Después, modificaciones que le hicimos nosotros. Acá había una lámpara de lectura vieja. Nosotros la cambiamos y pusimos una nueva LED. Al igual que estos dos puertos USB acá, tampoco estaban. Los pusimos nosotros para tener lugar de carga. También las luces, que son luces que se puede regular la intensidad. Tiene un dimmer que se regula la intensidad. Y también cambia a luz blanca, o sea, luz cálida o luz... Esa es cálida. Esta es cálida. La dejamos ahí. Arriba tenemos las dos partes del colchón que completan a lo que sería la cama. Podemos ensancharla acá y hacer una cama más grande. Bueno, en esta parte de este lado, acá pone la puerta que tiene trabitas de escoba, bolsas, tenemos acá un poco de cosas. Sí, vivir en camper significa optimizar los espacios al máximo. Cualquier lugarcito que esté libre y que se pueda acomodar como para meter algo, lo aprovechamos. Ahora acá les voy a mostrar este comando, no sé qué sería. Acá tenemos para encender la electricidad adentro del camper, la bomba para el agua y acá podemos ver el control de cuánta agua hay en uno de los tanques y cuánta recarga de batería tenemos. Tenemos dos tanques de agua, así que cuando esta luz se apaga, esta luz verde se apaga, quiere decir que se terminó el agua en uno de los tanques, ¿sí? Falta el otro. Acá tenemos una ventana más en la cocina, que esto es lo que decíamos que se puede subir y bajar para que no se vea. Para afuera también tiene mosquitero, cuando queramos abrir la ventana que entre aire del exterior. Y acá en este espacio nosotros quisimos ponerle otro diseño, nos falta terminar. Levantamos y tenemos las dos hornallas para cocinar, que funcionan a gas.
Y acá tenemos esto que se levanta también. Y tenemos agua fría y caliente. En la parte superior, todas cosas de comida. Pueden ver ahí. Ahí tenemos el desayuno y acá el resto de las cosas. Como ven, no tenemos tanto, nos entra bastante. Nos sobra espacio. Falta un poco de WD-40 para las puertas, me parece. También. Acá tenemos los cubiertos individuales y todo más o menos. Acá tenemos ollas, abajo el tacho de basura, que acá tratamos de separar los residuos, pero bueno, tenemos un solo tacho. Productos de limpieza, y acá, bueno, como están divididos, las papas arriba y la cebolla que no se guardan en frío. Tenemos la heladera que funciona con batería cuando está funcionando. Cuando cuando la camioneta está en marcha, accionamos este botón rojo, el primero, y funciona con el motor de la camioneta a 12 voltios. Sí, cuando estamos conectados a la electricidad 220, apretamos este botón y acá regulamos la temperatura de la heladera. Esto es el regulador de el frío que queramos que tenga la heladera, que congele bien, que tenga poco nivel de frío o más, dependiendo de la temperatura, se va regulando automáticamente. Y acá esto es para que funcione a gas. Cuando no estamos conectados ni a 220 ni está funcionando el camper, tenemos acá este botón que hay que encender una llama y acá se regula la temperatura. Sí, y es como está funcionando ahora la heladera, que dicho sea el paso, que funciona muy bien. Funciona muy bien el frío de la heladera. La verdad estamos muy contentos con eso, porque es algo fundamental que necesitamos. Bueno. Vamos a cerrar acá. Y cuando está funcionando, cuando estamos andando, para que se trabe, se presiona este botón, entonces la puerta de la heladera no se abre. Tenemos este botoncito que sube y baja la escalera que estaba afuera. Acá un poco de salida del calor de la calefacción, que ya les vamos a mostrar. Bueno, esta es nuestra cama. Es medio difícil de tender, pero así está. Tenemos una ventana por allá y dormimos de este lado porque, no sé, por el frío de la ventana tal vez. Acá tenemos una claraboya que se abre, tiene mosquitero, y también una luz que se regula igual que las otras. Acá podemos apagar. Y bueno, para subir usamos la escalerita. Detrás de la cortina está la cabina del camper, los dos asientos y todo normal, las puertas. Acá cubrimos para que no entre la luz ni se vea de afuera. Ahí tenemos el monopatín, que no tenemos lugar donde meterlo. Y acá colgamos un poco de zapatillas que estaban vagando por ahí. Bueno, les voy a contar un poquito de lo que es paneles solares y el beneficio tan grande que es tenerlos. Arriba tenemos en el techo de la camioneta dos paneles solares, cada uno de 100 watts, que es más que suficiente para el uso que le damos nosotros. Acá está el controlador, que dice que está cargando. Está un poco nublado, pero algo de carga recibe. Y también tiene dos fusibles, para en caso de que haya algún problema de corriente y antes que nada se quemen los fusibles y no pase a mayores. También tenemos acá abajo de los asientos, tenemos dos baterías. En cada asiento tenemos una, acá tenemos una y dos allá abajo del otro asiento que no se ve. Cada una de 120 amperios, si mal no recuerdo. Y acá tenemos un inversor de corriente que nos permite tener 220. Cualquier cosa que funcione a 220 lo podemos conectar acá hasta 500 watts. Sí, lo que es, por ejemplo, una licuadora tranquilamente funciona bien. Acá también pusimos otro lugar de carga más. Y tenemos acá atrás la parte de lo que le decimos el sofá, que hoy está desocupado, solamente tiene la guitarra, pero en otras circunstancias está lleno de cosas. Por fortuna pudimos acomodar, en realidad solo acomodó todo, muy bien. Sí. Y ahora está desocupado, tenemos solamente la guitarra. Pusimos también acá una luz de lectura.
Las plantitas que teníamos en el departamento también las tenemos acá. Y después tenemos acá espacio de ropa. Estas son las... ¿Muestro? No conviene, me parece. Bueno, Hay todo un pelote bárbaro. enrollado. Hasta un pantalón. La idea era poner solamente remeras y suéteres. Esto es lo mío. Más o menos está. Y acá tenemos pantalones de los dos. Debajo de estos asientos hay un espacio guardado gigante que se puede abrir por afuera o levantando estos almohadones. Tenemos unas puertitas que ahí, bueno, vamos a mostrar después por el lado de afuera. Acá tenemos el placar, que están las camperas, las cosas. Sí, y la calefacción, algo también importantísimo para vivir y no pasar frío, que es la calefacción. Y está buenísimo cómo funciona, porque con solo girar esta perilla prende solo, no hay que hacer más nada. Y con este control de acá tiene un motor, un turbo, que lo que hace es dispersar el calor por todos los rincones que tienen estas boquitas. Abajo de la mesa hay otro. Ahí. Por acá también. Y en el baño también tiene un lugar donde sale el calor para que se calefaccione toda la casa. Eso está buenísimo porque... Sí, en un ratito calienta todo por el espacio, no es muy grande, así que... Y acá arriba tenemos una claraboya también, que está abierta. Tiene un ventilador que sirve un montón para sacar fuera todos los olores cuando uno cocina. Está funcionando, tiene un aire muy fuerte. O también se puede poner en modo ventilador, que ingrese todo el aire de afuera hacia adentro. Este es el baño, es chiquito pero está además bien para nosotros. Tiene el inodoro que se puede girar dependiendo de uno como quiera sentarse en el trono, de para allá o para acá. Tiene también una luz, cuando está lleno el tanque de aguas negras se prende acá atrás. Básicamente es así, con varios lugares de guardado. Explico mejor. Tiene abajo para guardar cosas. Acá agua caliente y agua fría. También acá tenemos para guardar cosas. Colgamos esto. Y tenemos acá la cortina del baño cuando nos queremos bañar. Para tapar un poco, obviamente que no se moje todo. Y ahí tenemos agua caliente y agua fría. Para. ¿Qué pasó, Sol? ¿Cómo hicimos para pasar de vivir en un departamento a un camper? Bueno, la verdad que nuestro plan de venir a vivir a Italia era para poder viajar, para poder conocer otros países, otras culturas. Y la posibilidad que nos brinda el camper es de no estar atado a un solo lugar, sino que podemos elegir dónde vivir, elegir dónde despertar cada día. Nos da mucha más flexibilidad, cosa que estando pagando un alquiler nos limitaba un poco. Aparte que acá en Italia los alquileres son muy costosos. Específicamente en esta zona, ¿no? Cambia mucho en todo el país, pero en esta zona estábamos pagando más o menos 650 euros al mes. Es mucho. No nos estaba dando la economía como para viajar y recorrer, que eso era lo que queríamos. Así que mientras yo estaba en Argentina, en enero del 2024 de este año, Mati estaba acá, hablamos y él en una semana se puso a buscar, fue a ver varios campers que encontró por Marketplace de Facebook, hasta que dio con uno que estaba en San Donato di Piave, una ciudad más o menos a 1 hora. Fue a verlo, me llamó y me dice, se ve genial, así que le damos para adelante, y enseguida hicieron la transferencia con el titular anterior y se lo trajo hasta acá. Sí, después si quieren saber cómo es comprar un vehículo acá en Italia, cómo son las transferencias, que es totalmente diferente a lo que es Argentina. En 10 minutos transferís un auto y ya está tu nombre y te vas con el auto. Así que todas estas cosas por ahí que tienen que ver con comprar un vehículo podemos contarles en un video especial. Estamos muy felices viviendo en nuestro camper y ahorrando un poquito también con el alquiler. No nos falta nada, tenemos calefacción, agua, luz, somos autosuficientes con la electricidad,
por los paneles, así que muy bueno todo. Y todavía no le pusimos un nombre. Hemos visto que viajeros les ponen nombre a su vehículo, así que si nos ayudan en comentarios escribiendo qué idea se les ocurre, estaría buenísimo. Bueno, seguimos con el video. Bueno, ahora estamos en la parte de afuera. Le vamos a mostrar un poquito cómo es por fuera la camioneta. Están los dos tanques de agua. Dos tanques que estamos más que bien con la capacidad que tienen. Esta es la salida de lo que es la calefacción. Ahí está sola. De lo que es la calefacción y el boiler de agua caliente. Acá están las dos garrafas, las dos bombonas de 10 kilos cada una, que duran un montón, porque teníamos una que nos dura aproximadamente 20 días, 25, usando bastante la calefacción y obviamente el agua para bañarse caliente. Acá atrás tenemos las bicicletas y tenemos una escalera para subir arriba y como un deck metálico donde uno puede subir para ver el techo o cualquier cosa de lo que es los paneles solares. Acá tenemos un espacio de guardado que también tiene acceso por dentro. Acá tenemos la conexión a 220. Cuando estamos en algún lugar que nos provee electricidad externa, podemos conectarnos acá con un cable que está acá adentro y tenemos acceso a 220. Bueno, gracias por mirar este video. Suscríbanse por favor, que nos ayudan un montón. Y también compartan este video si tienen algún amigo, amiga, familiar que quiera viajar en motorhome. Ojalá que los ayude y los motive un poco para dar ese pasito. Chao, chao. Christmas song.